Hola, bienvenidos a este canal, Sismos y Huracán. Este es el video número 83. Soy Nicolás Romero Gómez, titular del canal, calculista de los sismos y responsable por la información aquí vertida y dada a conocer a todos ustedes. Hoy, en México, es aún el día 5 de mayo del 2026. En horario central de la Ciudad de México, son las 22 horas con 44 minutos. Corresponde a fecha y horario universal al día 6 de mayo de 2026 a las 4 de la mañana con 44 minutos. El contenido de este video será el siguiente. En primer lugar, daremos a conocer el reporte de los sismos ocurridos durante la octena de los días del 27 de abril al 5 de mayo, de 2026, tanto para el nivel nacional como para el nivel internacional. Tenemos lo siguiente. El Servicio Sismológico de México reporta la ocurrencia de un sismo de magnitud 5.6 grados de magnitud de momento el día 4 de mayo de 2026. Este fue el único sismo de magnitud superior a 5 grados que son los que analizamos. Al comparar con la lista emitida para la octena del día 27 de abril al 5 de mayo de 2026, tenemos que se calculó con la posibilidad de ocurrir el día 28 de mayo de 2026 un sismo de 6.02 en la referencia 23 kilómetros al noroeste de Matías Romero, Oaxaca. Para el día 5 de mayo de 2026 se calculó la posibilidad de ocurrir un sismo de 6.26 en la referencia 185 kilómetros al sur de Salina Cruz, Oaxaca. Para el día 3 de mayo de 2026, en la lista espejo astronómica tenemos el cálculo de la posible ocurrencia de un sismo de 7.84 en la referencia 51 kilómetros al este de Tlacolula, Oaxaca. Otro de 4.62 en la referencia 35 kilómetros al este de Matías Romero, Oaxaca. Otro de magnitud 5.45 en la referencia 17 kilómetros al oeste de Río Grande, Oaxaca. Y otro de 5.05 en la referencia 41 kilómetros al este de Tlacolula, Oaxaca. El más cercano es el que tiene una magnitud de 5.45, 17 kilómetros al oeste de Río Grande, Oaxaca. Este es el que más se acerca a la coordenada en donde sucedió el de 5.6 grados de magnitud de momento. Y podrán darse cuenta que la magnitud calculada contra la ocurrida es muy cercana. Entonces puede considerarse un caso de éxito para la aplicación de nuestro modelo. Por otro lado, el Servicio Geológico de los Estados Unidos reporta la ocurrencia de ningún sismo de magnitud 7 grados o superiores durante la octena de el 27 de abril al 5 de mayo y reporta la ocurrencia de un sismo de magnitud 6 grados de magnitud de momento en las cercanías de Filipinas. Al comparar las listas que nosotros emitimos, encontramos que hubo un cálculo para el día
3 de mayo de 2026 en la referencia 18 kilómetros al este-noreste de Bacancay, Filipinas, de magnitud 7.58. Otro para el día 5 de mayo de magnitud 7.03 en la referencia 14 kilómetros al noreste de Cabatuán, en Filipinas. Ahora, en la fecha espejo astronómica tenemos 3 sismos para Filipinas. Uno de magnitud 7.07 en la referencia 70 kilómetros al este de Arias, Assam, Filipinas. Otro de magnitud 7.07 en la referencia también 70 kilómetros al este de Aras, Assam, Filipinas. Y otro de 8.13 grados de magnitud de momento en la referencia 89 kilómetros al este de Sulangán, Filipinas. Estos fueron los sismos ocurridos tanto a nivel nacional como internacional y estuvieron calculados en las listas que se emitieron para la octena del día 27 de abril al 5 de mayo de 2026. Ahora procedo a comentar datos de la octena que inició ahorita el día 6 en horario universal, 6 de mayo de 2026 y hasta el día 13 de mayo de 2026. De eso podemos comentar lo siguiente. En el nivel nacional para el día 7 de mayo de 2026 puede ocurrir un sismo de magnitud 6.07 grados en la referencia 136 kilómetros al sureste de Cihuatlán, Jalisco. El día 8 puede ocurrir un sismo de 7.28 en la referencia 29 kilómetros al este de Petatlán, Guerrero. Para el día 8 de mayo puede ocurrir un sismo de 6.80 en la referencia 120 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Para el día 8 de mayo, 6.15 en la referencia 248 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Para el día 8 de mayo, sismo de 7.53 en la referencia 40 kilómetros al suroeste de Tecpan, Guerrero. Para el día 8 de mayo de 2026, sismo de 6.16 en la referencia 18 kilómetros al noroeste de Tecpan, Guerrero. Para el día 8 de mayo, sismo de 6.49 en la referencia 19 kilómetros al este de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Para el día 9 de mayo, sismo de 6.15 en la referencia 91 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Para el día 10 de mayo, sismo de 6.99 en la referencia 174 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Para el día 10 de mayo de 2026, sismo de 6.40 en la referencia 85 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Para el día 10 de mayo, sismo de 7.05 en la referencia 35 kilómetros al suroeste de Tecpan, Guerrero. Para el día 11 de mayo, sismo de 7.91 en la referencia 34 kilómetros al sur de Chilpancingo, Guerrero. Para el día 12 de mayo, sismo de 6.01 en la referencia 265 kilómetros al oeste de Cihuatlán, Jalisco. Para el día 12 de mayo, sismo de 6.45 en la referencia 130 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. En los internacionales pueden ocurrir los siguientes. El día 7 de mayo, sismo de 8.35 en la referencia 49 kilómetros al norte-noreste de Angoram, Papúa Nueva Guinea. Para el día 7 de mayo, sismo de 8.10 en la referencia 85 kilómetros al sur-suroeste de Atka, en Alaska. Para el día 6 de mayo, sismo de 8.11 en la referencia 32 kilómetros al noroeste de Bulolo, en Papúa Nueva Guinea.
Para el día 9 de mayo, sismo de 8.43 en la referencia 45 kilómetros al sur-suroeste de Meulboh, en Indonesia. Para el día 12 de mayo, sismo de 8.46 en la referencia 58 kilómetros al oeste de Tianping, en China. Ahora, en la lista espejo astronómica tenemos la posibilidad de ocurrir estos sismos de las siguientes magnitudes: 6.15 en la referencia 46 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Sismo de 6.06 en la referencia 269 kilómetros al sureste de Chetumal, Quintana Roo. Sismo de 6.69 en la referencia 21 kilómetros al oeste de San Marcos, Guerrero. Sismo de 6.33 en la referencia 40 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero. Sismo de 8.28 grados en la referencia 53 kilómetros al noreste de Cruzita, Oaxaca. Repito, sismo de 8.28 grados en la referencia 53 kilómetros al noroeste de Cruzita, Oaxaca. Sismo de 6.54 en la referencia 103 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Sismo de 7.30 en la referencia 299 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco. Sismo de 6.39 en la referencia 174 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Sismo de 6.02 en la referencia 67 kilómetros al norte de Mexicali, Baja California. Sismo de 6.12 en la referencia 47 kilómetros al norte de Mexicali, Baja California. Sismo de 8.29 en la referencia 265 kilómetros al suroeste de Huaingapú, en Indonesia. Sismo de 8.99 en la referencia 267 kilómetros al este de Levuka, Fiji. Repito, sismo de 8.99 en la referencia 267 kilómetros al este de Levuka, en Fiji. Sismo de 8.06 en la referencia 71 kilómetros al sur-suroeste de Port Vila, en Vanuatu. Sismo de 8.18 en la referencia 40 kilómetros al este-noreste de Carapono, en Venezuela. Sismo de 8.13 en la referencia 171 kilómetros al sur de Idambur, en Alaska. Sismo de 8.27 en la referencia 21 kilómetros al noreste de Las Minas Marcuna, Perú. Sismo de 8.13 en la referencia 171 kilómetros al sur de Idambur, en Alaska. Sismo de 8.28 en la referencia 5 kilómetros al sur-suroeste de Santa María Zapotitlán, México. De la Cruzita, que calculamos con los datos del Sismológico Nacional. Y finalmente, dos sismos más. 8.01 de magnitud en la referencia 64 kilómetros al este-sureste de Contamana, en Perú. Y 8.15 grados de magnitud de momento en la referencia 136 kilómetros al oeste de Altapari, en Perú. Se podrán dar cuenta que existen 4 cálculos mencionados para esta octena en el país de Perú, así es que muy posiblemente puedan ocurrir, o por lo menos manifestarse sismos de magnitudes inferiores de 5 a los 8 grados que hemos calculado aquí, pueden ocurrir. Así es que debemos estar prevenidos. Espero que no ocurran, pero en el caso de que ocurran, recuerda que lo escuchaste por primera vez aquí como pronóstico en Sismos Hidrocán. Te agradezco la atención prestada a este video y procedo a subir la lista a la que tienes acceso pulsando el enlace abajo de este video
y podrás conocer el detalle de todos los sismos calculados para la octena. Muchas gracias.